Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo una receta súper deliciosa. Vamos a hacer brazo gitano relleno de nata y mermelada. Igual en otros países se conoce como pionono o brazo de reina o rollo relleno de nata. Lo más importante es que nos va a resultar un postre tan tierno, cremoso y con un sabor increíble. Quedaros hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. A continuación os voy a dejar la lista con los ingredientes aquí en la pantalla, podéis pausar el vídeo y tomar nota, o si no podéis encontrar el enlace a mi blog de cocina debajo del vídeo en la cajita de descripción y aquí podéis ver los ingredientes y la receta escrita paso a paso. La podéis guardar, imprimir o compartir en vuestras redes sociales para tenerla a mano cada vez que os hace falta. Igual podéis hacer con este vídeo, compartirlo para que lo vea más gente, quién sabe que a lo mejor a alguien le puede ser útil. Tengo aquí los huevos separados, las claras de las yemas. Sobre las yemas voy a añadir la pizca de sal y voy a batir ligeramente con un tenedor para homogeneizarlo. Apartamos las yemas y a continuación batimos las claras hasta llegar al punto de nieve. Cuando ya están montadas hasta la mitad, podemos añadir poco a poco el azúcar y seguimos batiendo. Añadimos también la esencia de vainilla y la ralladura del limón. Cuando las claras ya están bien montadas, paramos de batir y sobre ellas añadimos las yemas. Seguimos batiendo un poquito más hasta incorporar las yemas. Sobre esta mezcla añadimos ahora la harina tamizada a través de un tamiz o un colador. Incorporamos la harina con movimientos largos y envolventes con la ayuda de una espátula desde abajo hasta arriba para no perder mucho aire de la mezcla. También nos aseguramos que no nos quede harina sin incorporar y también que no queden grumos. Aquí tengo la bandeja forrada con papel de horno donde voy a hornear el bizcocho para nuestro brazo gitano. Las dimensiones de mi bandeja son de 38 centímetros de largo por 32 de ancho, pero también podéis utilizar la bandeja del horno. Ponemos la mezcla del bizcocho dentro de la bandeja y la vamos a extender por toda la superficie de modo uniforme. Si estás por la primera vez en mi canal y aún no te has suscrito, yo te invito a que lo hagas, es totalmente gratis. Y si te gusta este vídeo, no olvides de dejarle un me gusta y compartirlo con tus amigos en las redes sociales. Puede que a alguien le sea muy útil. Llevamos ahora la bandeja al horno que está precalentado a 170 grados centígrados 338 grados Fahrenheit para unos 10-12 minutos aproximadamente o hasta que el bizcocho se ve un poquito dorado por encima. Una vez horneado el bizcocho, lo sacamos de la bandeja junto con el papel de horno sobre la mesa. Espolvoreamos un poquito de azúcar glass por encima y luego presionamos ligeramente con la mano para que el azúcar se pegue del bizcocho. De esta manera, cuando le vamos a dar la vuelta al bizcocho, no se va a pegar. Ahora cogemos el papel de horno de las dos extremidades y con un movimiento rápido le damos la vuelta al bizcocho. Y de esta manera podemos desprender fácilmente el papel de horno de la base.
Ahora enrollamos el bizcocho con la parte esponjosa en el interior mientras que está todavía caliente. Lo enrollamos junto con el papel de horno. Dejamos así el bizcocho enrollado que se enfríe durante 1 hora. Mientras que se está enfriando el bizcocho, empezamos a preparar la crema. Aquí tengo la nata que la voy a montar junto con el azúcar y con esencia de vainilla. Cuando tenemos la nata montada por la mitad, añadimos también el queso crema o también podéis utilizar mascarpone. Ahora depende del gusto de cada uno. Seguimos batiendo hasta que obtengamos una crema esponjosa y espesa. No os paséis mucho en batir esta crema porque la nata se puede cortar. Ahora llevamos la crema al frigorífico hasta el momento que la vamos a utilizar. Aquí tengo también la mermelada, yo he utilizado de fresas, pero podéis utilizar cualquier tipo de mermelada, la que más os guste. Removerla un poquito antes de utilizarla para homogeneizarla. Ahora es el momento de abrir el bizcocho, como veis ya ha cogido la forma de rollo. Primero lo vamos a untar con la mermelada. La extendemos por toda la superficie. Y luego añadimos de la crema que hicimos antes. Podemos ponerle unas 5 o 6 cucharadas colmadas de crema. La extendemos por toda la superficie. Y cuando ya tenemos la crema extendida también, podemos empezar a enrollar nuestro brazo gitano. Solamente nos ayudamos del papel de horno para enrollarlo al principio y luego presionamos ligeramente mientras que vamos enrollando. Al final, cuando terminamos de enrollar el brazo, nos va a salir un poquito de relleno, pero no os preocupéis porque es totalmente normal. Al presionar sale un poquito, lo recogemos con una cuchara sin problemas. Colocamos el brazo en la fuente donde lo vamos a servir y ahora lo vamos a cubrir con el resto de nata. Antes de colocarlo en la fuente, cortarle un poquito de las dos extremidades para que esté bien recto. Una vez que lo tenemos cubierto de nata, podemos decorarlo a nuestro gusto. Yo he pasado un tenedor por encima de la nata para darle así al brazo un aspecto más bonito. Y después la nata que me ha sobrado la he puesto en una manga pastelera y he hecho algunas decoraciones por encima. También le he puesto algunos trozos de guindas. Pero ya os digo, la decoración es al gusto de cada uno. Cuando ya tenemos el rollo listo, lo llevamos al frigorífico para 2-3 horas aproximadamente para que se enfríe bien. Así el bizcocho se va a humedecer de la mermelada y de la crema y va a estar riquísimo. Y después de 3 horas yo he cortado un trocito de este brazo gitano y lo he probado. Os tengo que decir que está espectacular. Tiene un sabor buenísimo. El bizcocho está muy tierno, la crema deliciosa, vamos, es una maravilla. Animaros a preparar este delicioso brazo gitano porque estoy segura que os va a encantar y como habéis visto es muy fácil de hacer. Queridos amigos, hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado y si es así no olvidéis de darle al me gusta,
compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me podéis seguir también en las redes sociales, os voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción de este vídeo, donde también tenéis el enlace a mi blog de cocina. Entrar porque aquí tenéis una gran variedad de recetas escritas, que las podéis guardar, imprimir o compartir en vuestras redes sociales. Os espero en la próxima receta también. Gracias por ver este vídeo, cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo.